mi nombre es Leonardo Campodónico y soy Product Manager de la GBC01 y GBC09 en SIG Chile. El día de hoy vamos a presentar el Bullscan y las soluciones junto a nuestros integradores eProfat, en este caso particular con GEDI Cosme. ¿Ya? GEDI cuenta con 6 años de experiencia en proyectos de automatización, instrumentación y control de procesos, desarrollo de proyectos de integración de diferentes instrumentos y sensores con buses de campo a los diferentes sistemas de control como PLC y DCS. Ya, él es electrónico y es jefe de proyectos de automatización de eProfat e IRL. ¿Ya? Ellos nos van a presentar un caso de éxito y soluciones mediante nuestro sensor en los cuales han operado. eProfat es un integrador oficial de SIG, dado que tiene la misma visión y los mismos, cuenta con el mismo direccionamiento y liderazgo que SIG, lo que nos ha permitido llevar a cabo bastantes soluciones en conjunto. ¿Ya? Bueno, ¿quién es SIG? El grupo alemán SIG es líder en la innovación y producción de sensores para la automatización de fábricas, logística y plantas de proceso. Cuenta con más de 9.000 empleados y cobertura en más de 100 países a través de 50 filiales y agencias. En Chile sí que está presente desde el año 1988, dando soluciones en las áreas de detección de presencia, seguridad industrial, analizadores de gases, medidores de caudal de gases, control de monitoreo de motores, identificación y medición, instrumentación industrial. Como lo habíamos comentado en un principio, este webinar es del Bullscan, que es la solución de medición de caudal y diagnóstico en correas transportadoras. ¿Ya? Antes de pasar a la presentación práctica, nosotros vamos a hacer una breve descripción de la solución y la composición de nuestro sistema Bullscan, ya algunas características de aplicaciones, beneficios, y como les decía, el caso de éxito en la minería del cobre. ¿Ya? Bueno, para comenzar, nuestro sistema Bullscan es la integración de distintos componentes de SIG, ya sea el láser, la unidad terminal RTU, ya nuestro encoder, que es una solución integral, lo que nos va a permitir realizar una medición de flujo volumétrico, ya en correas transportadoras para los distintos tipos de materiales sólidos que se transportan mediante ella, ¿ya? Este Bullscan o esta solución es una determinación óptica que sin contacto de la correa transportadora, lo que tiene una serie de beneficios a la hora de operación, mantención, puesta en operación, etcétera, lo que nos va a permitir la medición de los distintos flujos, principalmente volumétricos por la misma tecnología, y además también el másico, esto siempre y cuando sean las características estables y haya un conocimiento de la densidad del material. ¿Ya? Cuenta con distintos niveles de inmunidad al clima, gracias a la tecnología que es un eco múltiple, lo que va a permitir operar en situaciones un poco adversas para una medición láser. ¿Ya? Cuenta con la tecnología de medición de tiempo de vuelo, Time-on-Fly, es insensible a la carga de polvo a la atmósfera ambiental, ya esto en proceso en trabajo normal, por así decirlo, en operaciones normales, no es necesario modificar la correa transportadora para su trabajo. Bueno, tiene una serie de alertas de monitoreo, tanto del centro de gravedad como para cargas desiguales, y también alertas de altura máxima en el caso que la correa pueda tener algún inconveniente del material al ingresar a alguna de las partes del proceso. ¿Ya? Como les decía, es una medición de flujo sin contacto, ya cuenta con un láser clase 1, es para todo tipo de correas y transportadores descubiertos, en donde el láser pueda llegar al material a medir, ya es una medición de flujo en tiempo real, tiene un amplio rango de operación que va desde los 0,5 metros a la correa hasta los 20 metros de altura, ya tiene una amplia apertura de ángulo de 190 grados, lo que nos va a permitir abarcar diferentes tamaños de correas. Y cuenta también con la tecnología multi-ecos, que es lo que nos va a permitir que el láser penetre distintos tipos de obstáculos antes de llegar a la medición del material. ¿Ya? Bueno, ahí tienen una referencia de lo que hace este sistema, en donde nosotros vamos a tener un área de medida, ¿ya? Que en función de la velocidad, o sea, nosotros estamos calculando la altura en cada uno de los puntos del material, haciendo el barrido completo, incorporando la variable de la velocidad nos va a permitir sacar un perfil volumétrico.
¿ya? Si nosotros conocemos la densidad del material, también vamos a poder calcular la masa, ¿ya? Entonces vamos a tener la posibilidad de tener ambas mediciones en el caso que las condiciones del producto y del proceso así lo permitan, ¿ya? Bueno, además de tener una medición de flujo, nos va a permitir también tener un conocimiento tanto de la altura, si hay alguna posibilidad de que la correa tenga algún problema por desplazamiento de las cargas desiguales, entre otros. ¿Ya? Nos va a entregar el centro de gravedad y también en función del flujo, lo sumatorio o totalizado y además del instantáneo. Ya lo que nos va a permitir hacer un batch de proceso al final del día o dentro de un cierto espectro horario. ¿Ya? Bueno, como les decía, cuenta con es un láser infrarrojo, con la tecnología de tiempo de vuelo, tiene distintos niveles de frecuencia de escaneo, ya un ángulo de 190 grados, un tiempo de respuesta desde los 13 milisegundos, y un tipo de láser 1, ya, lo que lo permite no ser invasivo, no causar daños oculares al ser humano. Ya es posible realizar un sistema de calefacción interno, ya tiene un amplio rango de temperaturas desde los menos 30 grados hasta los 50 grados Celsius, y cuentan con un grado de protección de IP67. ¿Ya? Y bueno, aquí lo que hace el sistema es realizar un escaneo de la correa transportadora sin material y un escaneo de la correa transportadora con material, y la diferencia entre estos volúmenes es lo que nos va a permitir calcular el volumen del material, ¿ya? Tanto con la correa vacía como con la correa llena. Esto es principalmente al momento de hacer la puesta en operación que se hacen estos staging, ya como les decía, un rango de operación de hasta 20 metros y desde 0,5 a la correa transportadora. ¿Ya? Ahí está lo que les decía de cómo compone el volumen del material con el área de referencia menos el área de medida, nos va a dar el área del material en el punto y el tiempo determinado. ¿Ya? La tecnología de multiviecos, como les decía, es lo que nos va a permitir tener diferentes obstáculos entre nuestro láser y el material a medir, donde podemos encontrar lluvia, polvo, vidrio, o sea, algún tipo de espejo, perdón, humo, en condiciones de operación normal. Ya esto nos va a permitir llegar desde el láser al material sin inconvenientes. ¿Ya? Bueno, también nos va a permitir tener la altura del material, el centro de gravedad de la correa transportadora para así evitar algún tipo de daño a la correa transportadora. Y ahí nos va a permitir también tener los límites tanto del material como de la correa, en caso de evitar ciertos desalineamientos del material, o sea, desalineamiento de la correa, o bien que el material esté cargado de forma irregular dentro de la correa, ya lo que nos va a permitir una mayor vida útil de la correa, generar alerta de carga, mínimo mantenimiento, bueno, esto también por la misma medición sin contacto, no nos va a afectar las condiciones ambientales y nos va a dar una amplia resolución de la medida de lo que estamos nosotros actualmente trabajando. ¿Ya? Este sistema se compone principalmente, como lo ven en la imagen, en donde tenemos una salida natural de nuestro láser mediante Ethernet TCP/IP. Ya nosotros vamos a llegar a nuestro módulo análogo, ya desde donde vamos a poder sacar las diferentes señales analógicas, como por ejemplo de volumen, de masa, de altura, del centro de gravedad, entre otros, y además 3 entradas de 420 mA que pueden ser, en el caso que tenga algún tipo de medición anexa de densidad dentro del material de la correa, también la velocidad de la correa, o entre otros. También vamos a poder tener salidas digitales directamente del sensor, del láser, donde podemos agregar alertas por flujo, por centro de gravedad, por altura, o por la misma velocidad. ¿Ya? Y bueno, ¿cuáles son las principales aplicaciones? En el transporte de materiales pesados y voluminosos en distintos tramos de distancia, ya lo que nos va a permitir una trazabilidad de flujo de entradas y salidas de operación, también en acumulación y clasificación de los distintos materiales, lo que nos va a permitir también un incremento de eficiencia en el proceso, en las diferentes industrias donde se cuenten con correas transportadoras y el desplazamiento de material a granel, como minería, cemento, energía, reciclaje, material y acero, puertos, bienes de consumo, etcétera. ¿Ya? Algunas aplicaciones típicas como monitoreo de trituradora, monitoreo de materias primas,
monitoreo de combustible de carbón, monitoreo de combustible alternativo, ya, control de clinker, medición en stockpile, aquí evidentemente incorporando otro tipo de tecnologías para el desplazamiento del láser, ya, llenado de camiones y trenes, entre otros. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de una medición de flujo sin contacto? Que nosotros vamos a tener un control de carga y velocidad de nuestra correa, vamos a tener reducción de costos de mantenimiento y tiempo de inactividad, nosotros vamos a poder acceder a una medición de volumen, velocidad del transportador, control del movimiento del rodillo y posicionamiento del mismo, un aumento de eficiencia en la producción, un incremento en la producción de material y ahorro de energía, aumento de la disponibilidad de operación gracias a las diferentes, ya que accederemos a evitar una serie de fallas preventivas, ¿ya? Y acceso al láser sin necesidad de interrupción de la correa transportadora, ya que no vamos a tener la necesidad de interrumpir la medida o detener el proceso para cualquier tipo de mantención. Esto se realiza solamente al momento de realizar la puesta en marcha, que es donde nosotros les vamos a enseñar el cero, por así decirlo, a nuestro láser. ¿Ya? Ahora veremos el caso de éxito, ya que fue realizado mediante nuestros integradores de Profat, por lo cual doy la bienvenida a la presentación a Hedy Cosme. Aprovecho de alentarlos a que las preguntas que quieran ir haciendo las vayan poniendo por el Q&A, como ya hemos recibido algunas, y nosotros durante la presentación las vamos a ir respondiendo todas. Pero pueden ir desde ya copiándolas para después tenerlas todas listas y responderlas todas de una vez. Hedy, ¿ya tienes el micrófono? Buenos días con todos. Buenos ¿Correcto? días. Todo bien, te escuchamos perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días con todos nuevamente. Mi nombre es Hedy Cosme de Calcina Titi, soy de Arequipa, Perú. En esta oportunidad voy a presentar el caso de éxito sobre la aplicación de los sensores láser BullScan en minería. Una pequeña presentación de Profat. Somos una empresa que brindamos soluciones altamente efectivas para problemas de automatización, control, instrumentación, servicios eléctricos en baja y media tensión y control de procesos. Somos integradores oficiales de los equipos de automatización y sensores de campo de la marca SIP. Nuestro caso de éxito se encuentra en la minera Soder Perú, ubicada al sur del Perú, en el departamento de Tacna, específicamente en su planta de transporte de material lixiviable sobre fajas over. En la imagen vemos un diagrama de flujo, el cual muestra el proceso de esta planta, que como su punto inicial cuenta con una chancadora para la trituración del material, para luego transportar este material hacia un punto final, que es el apilamiento de material hacia los pads de lixiviación, los cuales a su vez ingresan a otro proceso que vendría a recuperar el cobre mediante el proceso de electrolisis. Como se puede observar en la imagen, vemos varias fajas o distintas fajas. Esto se debe a la distribución de acuerdo a la geografía de este proceso, ¿no? Ya, en los cuales encontramos varios puntos de transferencia entre fajas. En este proceso encontramos nueve puntos de transferencia, los cuales nosotros lo llamamos chutes de transferencia. ¿Ya? Este pequeño detalle les hago saber porque en la siguiente presentación, nuestro cliente, o en este caso la empresa, nos presenta un problema. La protección de la torre de chutes son sensores del tipo interruptor de inclinación, tilt switch. Quiere decir que en estos puntos de transferencia, esta empresa usa sensores tipo tilt switch para la detección de atoro de chute. ¿Sí? En esta imagen de la izquierda inferior se puede observar la faja de descarga y la faja de carga. En la faja de descarga, normalmente en un proceso normal, el material pasa por este punto de transferencia y realiza su recorrido normal. Pero en el caso de que en este chute de transferencia haya una obstrucción, pueda ser de un material de tamaño excesivo o no sé, un protector, algún material que sea parte de la faja o parte de algún equipo que obstruya
la descarga del material, entonces el chute se empieza a atorar, elevándose a un nivel hasta que activa el sensor de atoro de chute, que en este caso es un sensor tipo switch, tipo interruptor, que es llamado tilt switch. Una vez que el nivel supera o activa este sensor, el proceso debería de detenerse para posteriormente su revisión y continuar el proceso. Pero en muchas oportunidades, este sensor no llega a activarse. Al no activarse, el proceso sigue, o bueno, en este caso el proceso continúa, y la carga de material hacia el chute sigue dándose hasta generar un desborde de material. En la imagen de la derecha se puede observar el tilt switch, ¿sí? Se observa que no ha sido activado y se observa el atoro de chute total de ese punto de transferencia. ¿Qué daños causa estos atoros de chute? Normalmente al tener un desborde de material por la parte superior de la alimentación de material, podemos observar en las imágenes algunos daños, tanto a los sistemas motrices y de transmisión, como a los tableros que están alrededor del punto de transferencia, al retorno de la faja, y en muchas oportunidades en la imagen del centro se puede observar daños mayores hacia la faja, como cortes, rasgaduras, los cuales son considerados catastróficos en minería, porque cambiar o reparar este tipo de daños normalmente es costoso. Y si es que es un corte longitudinal que supera por lo menos los 200 metros, prácticamente requiere el cambio de faja, y es muy costoso en minería. Ahora, cuando el chute se encuentra, o sea, no solo es que se atora el chute, ya bueno, se rompió la faja, lo cambiamos, no es eso, sino que también afecta al proceso en la detención, por lo menos en 5 o 8 horas, dependiendo de la magnitud del evento. ¿Ya? ¿Cómo desatoramos el chute? Normalmente se arranca la faja y tienes que liberar ese material acumulado de a pocos. Una vez liberado este material de a pocos, el personal que atiende este proceso libera el material con lampas o con la propia mano, porque no hay equipo diseñado para liberar este material de la faja, ¿sí? Esto normalmente demora o demanda un tiempo aproximado de 5 a 8 horas, como les comento. Y esto en pérdida de producción, en este proceso, normalmente es de 66.800 toneladas de pérdida de producción. Como EPROFAT, presentamos una solución a esta filosofía, o bueno, a este proceso, o a este daño, ¿no? En el que nosotros sustentamos la filosofía de que el volumen que ingresa al chute de transferencia debe ser el mismo a la salida del chute. Si este fuera diferente, entonces se entiende que existe un atoro de chute parcial, deteniendo el sistema de fajas en secuencia y evitando cualquier tipo de atoro del sistema. Quiere decir que si antes usábamos un tilt switch o un interruptor de nivel en la parte superior del chute, ahora no. Ahora usamos 2 sensores láser a la descarga y otro ubicado a la salida, el cual en la descarga, el sensor de la descarga mide el volumen que ingresa hacia el chute, y el sensor que está instalado en la carga mide igual el volumen de la salida del material. Entonces, como el proceso es en línea, el volumen de ingreso tiene que ser el mismo que el de la salida. Si en caso haya una obstrucción en el chute, el sensor de la salida me va a indicar menos volumen. Entonces, el sistema de control PLC o DSS va a interpretar esos datos y me va a comandar una señal de parada de faja, indicando que hay poco volumen a la salida, pero sí a la entrada elevado volumen. Entonces, se detiene el proceso. Las ventajas para el cliente, Leonardo los ha comentado, pero está bueno recalcarlo, nos da bastante ahorro en costes de mantenimiento, porque estos equipos
porque estos equipos son casi de cero mantenimientos, al prevenir las inclinaciones de la cinta con BullScan. Inversión mínima de mantenimiento, ahorro económico ya que el consumo energético se reduce al mínimo, medición de volumen y masa sin contacto, desalineamiento de faja, altura material, centro de gravedad del material. Vamos a presentar algunas imágenes del BullScan instalado en la minera ya mencionada. En las imágenes vemos o observamos unas cajas. ¿Por qué están instalados en unas cajas? El BullScan está diseñado para trabajar con alta polución, pero por requerimiento de nuestro cliente es que se puso una protección adicional, que es generar un vacío de aire en esta caja, en el interior de la caja, para que la polución generada en el proceso prácticamente no ingrese al sensor láser. Y con la protección del sensor láser y con la protección de la caja, prácticamente aumentamos la disponibilidad de este equipo. O bueno, considerándolo como prácticamente cero mantenimiento. Aquí podemos observar la caja y las líneas de conexión en celeste, que son las líneas de conexión de aire. Tenemos la caja instalada a la salida del chute, la línea celeste de aire que ingresa, genera un vacío de aire y la expulsa por la misma ventana de medición del sensor, haciendo imposible que el polvo ingrese hacia el sensor y lo contamine de polvo. En esta imagen observamos en el lado izquierdo la medición cuando la faja está con cero material. Hacemos la calibración del contorneo y se muestra la línea negra del contorneo de la faja. Y los puntos en azul son los puntos medición en tiempo real. En la parte superior del sensor, si se dan cuenta, incluso hay una marca de la caja protectora que nos da la medición de todo ese rango de medición. En la imagen del centro podemos observar ya la medición en tiempo real cuando la faja transporta el material. Y en la otra imagen observamos al técnico realizando las mediciones y calibraciones respectivas. El BullScan es tan amigable que viene con su bus de campo Ethernet TCP/IP, el cual es fácil de adaptarse a cualquier proceso o a cualquier sistema de control como DSS o PLC de marcas reconocidas. En este caso, nosotros integramos a la marca Allen Bradley, a sus HMI específicamente los Panel View Plus 600. ¿Ya? En esta imagen se puede observar todos los datos como flujo de volumen, flujo de masa, volumen total, altura del material, velocidad de la faja y densidad del material. Este BullScan tiene todas las características para poder integrarse a cualquier sistema. Ahora, no se limita en qué datos pueda transferir. Transfiere toda la información posible o requerida hacia los sistemas de control. Aquí podemos observar en el software de programación de la marca Allen Bradley cómo se realiza la recolección o la medición del volumen que está pasando por faja. La tendencia en azul muestra una medición de volumen sin filtros. El equipo o el software que se conecta al equipo BullScan cuenta con diferentes parámetros para afinar estos datos. En este caso se aplican algunos filtros y en la imagen en verde se puede observar ya el dato de medición que se puede usar ya para el procesamiento en el PLC. Este mismo equipo cuenta con, o bueno, en este caso SICK cuenta con toda la información disponible para que el cliente pueda usar estas herramientas y poder integrar este equipo a cualquier sistema de control. En este caso aquí vemos una función de bloque que es del mismo SICK, ¿no? Que nos ayuda a hacer la conexión entre el equipo BullScan y el sistema PLC de la marca Allen Bradley. Dentro de la instalación de
de este nuevo sistema de protección de toro de chutes, tanto a la entrada como a la salida, también nos solicitaron la instalación de sensores BullScan para la medición de masa, los cuales los instalamos en 2 puntos, uno en su proceso de transporte de material lisiviable y el otro en su proceso de transporte de material a su planta de concentrado. Ya, en los cuales siempre este sensor, el cliente o bueno, en este caso al cliente se le recomendó solo como una especie de redundancia en medición de peso, ya que ellos cuentan con una balanza en este tramo de faja, pero aún así instalaron un sensor BullScan para la medición de masa, pero como una especie de redundancia, ya que en alguna oportunidad la balanza, o en este caso pesómetro, tuvieron daños mayores y pararon su proceso hasta en 4 a 5 días, hasta que el personal especializado llegue a revisar su proceso y arranquen nuevamente la faja. Entonces, ellos querían evitar esa pérdida de producción entre 3 y 4 días. Para ello, instalaron este sensor BullScan para que si en caso se dañe el pesómetro o la balanza por algún motivo, entre en operación la medición láser BullScan. Leonardo, esa sería casi toda la presentación en cuanto al caso de éxito. Bueno, atentos a cualquier pregunta. Por supuesto, muchas gracias. Efectivamente tenemos varias preguntas, algunas preguntas sobre tu caso de éxito, algunas preguntas sobre el mismo BullScan. Yo creo que lo ideal sería, Leo, que tú las fueras revisando cada una de ellas y respondiendo. Sí, por supuesto. Y bueno, nos consultan cuál es el error del equipo en la medición de volumen. El error que se encuentra declarado en nuestros kits, ya que hay que considerar que cuenta con el láser, el encoder, que es el que nos va a permitir la medición de velocidad, y nuestro módulo de integración. Y la precisión declarada es de un error de un 3% de la medida, ¿ya? También nosotros tenemos otro tipo de equipo que es un poco más pequeño, que no es el que presentamos hoy, que es nuestro BullScan, el más robusto, y es para otro tipo de aplicaciones, en lo cual llega hasta un porcentaje de precisión de un 7%. ¿Ya? Voy a leer algunas de las otras preguntas también. Nos preguntan de la velocidad de las correas que tenemos medición. Eso va a ir de la mano con el encoder que nosotros utilicemos, que es el que nos va a hacer realizar la medición de velocidad, mientras este cuente con salida HTTP ML, que son los que nosotros proveemos directamente como SIG también. No hay problema con las velocidades de operación de una correa transportadora, ¿ya? También nos consultan, claro, que tienen correas con una humedad de mineral. Eso, cuando hay una medición de humedad en la cual no está declarada este mismo valor, uno puede realizar pruebas ya sea por volumen y peso para determinar una densidad aproximada en el caso de querer realizar una medición de flujo másico. Si no, se puede realizar una medición de flujo volumétrico, ¿ya? También nos preguntan si está contemplado dentro del pack de producto la señal que se envía al PLC. Esta puede ser mediante, como dijo GI, puede ser directamente desde el láser o bien con la integración a un nuevo PLC utilizando las salidas de 420 mA. ¿Ya? La integración, el equipo te entrega el valor en volumen, no es necesario utilizar las distintas variables de estas para administrarla en una sola salida, ¿ya? Y nos preguntan también el mismo, ¿no se necesita algún elemento adicional a los equipos que hemos mostrado hasta ahora? Recordando que esto es un sistema a integrar, es decir, nosotros al momento de realizar una cotización se evalúa si se requiere un control específico del BullScan, si requieren solamente las salidas para integrar en el sistema. Es por esto que nosotros hemos encontrado un partner muy efectivo junto a Profat, ya que ellos se manejan en las distintas plataformas del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Si el cliente necesita llevar todas las señales extraídas desde el BullScan a su sistema de control, es posible hacerlo, ya que ellos tienen la expertise y el know-how de cómo realizarlo, ¿ya?
El sistema no está realizado para medición de granulometría, para medición de flujo, volumétrico y másico, como les decía. También nos consultan sobre las vibraciones. Muchas veces las vibraciones generan, al momento de realizar una puesta en operación de estos sistemas, nosotros nos vamos a encontrar con algunos efectos que son propiamente tales de la correa, como por ejemplo que la correa vacía tenga una altura superior a la altura de la misma correa con carga. ¿Qué quiere decir esto? Que se desplaza hacia abajo. Eso nosotros es posible compensarlo al momento de realizar la puesta en operación del sistema, en donde vamos a dar una cierta medida de holgura o amortiguamiento, por así decirlo, y también de la vibración. Recordemos que la vibración va a generar que la correa se pueda deslizar cierto tramo a la derecha, cierto tramo a la izquierda. También es posible compensar con este amortiguamiento de la señal, ¿ya? Y nos pregunta si es necesario modificar la estructura de la faja. Eso no es necesario, ya que la medición es libre de contacto. Es por esto que viene de la mano con todos estos beneficios de una medición sin contacto, en donde no vamos a tener que parar la cinta. Recordemos que esto en operación significa pérdida de material, o sea, pérdida de producción de material, lo que se cuantifica en una pérdida monetaria, ¿ya? Entonces no es necesario modificarla, solamente se necesita al momento de realizar la puesta en operación una cierta trama de medición sin material para realizar el cero del equipo, ¿ya? Y bueno, estas son algunas de las preguntas que son un poco más generalizadas y otras preguntas que son bien al detalle de configuración y de temas específicos del sistema, las cuales podemos acceder a responderlas de forma directa una vez que se envíe esta presentación, lo cual será efectivo posterior al término de esta misma. Rodrigo, no sé si hay algo más que quisiera aportar o Heidi. Sí, hay algunas preguntas más que me gustaría que vieras, pero mientras tanto vamos a compartir unas preguntas que les queremos pedir que nos contesten, una pequeña encuesta con información que nos sirve para preparar ya los webinars del mes de agosto. Entonces les pido que la vayan respondiendo. Leo, ¿tú puedes ver alguna de las últimas preguntas que nos han llegado, por favor? Nos hablan de la vibración, el de la vibración que soporta el equipo. Ese dato tendría que consultarlo porque no desconozco Si lo puedo la mandar unidad después como ficha técnica. Sí, sí, por eso comenté que el resto se podían responder de forma directa. Leonardo, si puedo aportar, Sí, por supuesto. con respecto a la pregunta de Héctor Bernales, nos dice cuál es el error del equipo en la medición de volumen. En la instalación que realizamos, el equipo estuvo instalado a una altura aproximada de 2,5 metros, en el cual obtuvimos un error de 0,03 3 centímetros de medición. Estamos hablando de 2 metros con un error de medición de 0,03 centímetros. ¿Ya? Incluso lo cual le hace menor al 3%. ¿Cómo se auditó? Fue la misma pregunta que nuestro cliente nos realizó, o sea, ¿cómo yo verifico o cuál es el certificado de calibración? En ese momento no necesitamos certificado de calibración, sino lo mostramos en línea, como es en esta imagen. En esta imagen, si se dan cuenta, en el lado izquierdo se observa la altura del material, que dice 0,10. Hola, Leonardo, ¿me escucha? Sí, en algún momento te perdimos un poco, pero ahí te recuperamos ya. Ah, ya, sí, aquí también se observa eso. Como les decía, el cliente nos solicitó de cómo auditábamos ese dato o cómo verificábamos ese dato. Nosotros paramos la correa, forzamos el parámetro de velocidad a 4,5 metros por segundo y realizamos la medición de la altura del material. ¿Cómo realizamos la medición de la altura del material? Colocamos una caja con una medición exacta, en este caso 20 centímetros. La pusimos a la medición del bull scan, al rango de corte del láser, y obtuvimos la misma medición. Entonces, con eso, el cliente en este caso se quedó satisfecho porque prácticamente había poco error, un error mínimo en realidad. Sí, ahora para las
otra de las otras preguntas, los rangos, por William Lluré, los rangos de velocidad de correas, ¿tenemos medición efectiva en volumen de masa de mineral transportado? Porque, por ejemplo, en BHP, en correas de ripios húmedos, tenemos correos que dependiendo de la humedad del mineral reclamado, hay velocidades de entre 6.5 y 7 metros por segundo. En el proceso al que nosotros instalamos este equipo, no era de ripios. El material transportado aproximadamente fue de 9 pulgadas como máximo y como mínimo de 5 pulgadas a 4 pulgadas. Ya, el equipo se adapta a cualquier tipo de velocidad. En este caso soporta hasta 30 metros por segundo. Ahora el volumen depende mucho siempre de la velocidad. Si la velocidad disminuye, el volumen disminuye. Si la velocidad aumenta, el volumen aumenta. Perfecto. Leo, ¿algo más que tú quieras agregar? No, por mi parte, agradecer la presencia de los espectadores. Nosotros estamos en conocimiento de que este ya es el segundo o tercer webinar del Bullscan que realizamos, en el cual hemos logrado bastante participación, lo que nos deja muy contentos, ¿ya? Y bueno, hay algunas preguntas más que se pueden responder, o cualquier tipo de duda que salgan van a generar con el contacto necesario junto a nosotros. Hay algunos que nos consultan por el precio también del sistema. Hay que considerar que este sistema se adecua principalmente al ser un sistema de integración, al trabajo que sea necesario, ya sea tanto de la integración al PLC, el tablero que sea necesario, si es necesario una cotización con un panel de visualización, etcétera. Pero hablamos de un rango de valores que puede ir desde un sistema solo para realizar la integración entre los 10 o 11 millones de pesos hasta los 15 millones aproximadamente, todo dependiendo de la realización donde se vaya a utilizar. ¿Ya? Eso más o menos con lo que quería cerrar, y agradecer a Hedy por su presentación y su disposición de ayudarnos en este webinar. ¿Ya? Y Rodrigo, no sé, te dejo la palabra. Y le agradecemos mucho a todos, les pido comprensión, hay algunas preguntas que no podemos responder por esta vía, dado que involucran empresas y nombres particulares de personas, entonces por eso lo vamos a hacer de una manera más directa a través del mail u otras vías, pues hoy día hay tantas formas de comunicarse, pero nosotros tenemos todos los mails de todas las personas que nos están haciendo las preguntas, y Leo tiene dentro de su calendario de actividades, enviar esta información y ponerse en contacto con usted y responder todas estas preguntas que quedan guardadas. Entonces, muchas gracias. Seguimos en contacto. Por favor, sigan participando en los webinars que el SIC ha preparado, por las respuestas que veo ustedes, la mayor cantidad de información la reciben a través de nuestra página de LinkedIn. Ahí pueden ver el resto de el resto del calendario de este mes, así que les agradecemos mucho, muy amable. Muchas gracias, Hedy, que estén muy bien. Gracias, Leo. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.